Voy a sumar a Daniel Johnson de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, un gusto, un placer. Buen día, Rodrigo. Tanto tiempo. No, gracias a ti. Estoy con el alcalde de San Bernardo y ya lo tienes en pantalla. ¿Cómo se puede implementar un sistema, después de lo que dijo el presidente Boric, que quiere 0 armas en nuestro país, con una ley que te impida tener armas, Daniel? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? A ver, nosotros como fundación siempre hemos sido muy pro a que las armas no sean el mecanismo a través del cual los ciudadanos buscan defenderse. Los países que tienen más armas en manos de civiles son países más violentos, son países donde tienen más muertes por armas, por supuesto, son países en que más policías son asesinados por estas mismas armas de fuego y por lo tanto evidentemente hay un riesgo país. Aparte, para la misma persona que busca tratar de estar más seguro, también hay ciertas circunstancias que lo hacen que esto no funcione tan directamente. Por ejemplo, hay un montón de otras medidas que pueden tomar que son preventivas para evitar encontrarse en una situación que tenga que usar un arma. Yo estoy de acuerdo, Daniel, pero a mí me gusta escucharte ahí porque varias veces he conversado contigo y tú eres un tipo que va y dice las cosas pam, pam, vino, vino. Lo mismo que acá el alcalde. ¿Cómo solucionamos lo que estamos viviendo hoy día, Daniel? O sea, el alcalde me dice que lo han amenazado de muerte, que se ven balaceras en San Bernardo todo el rato. Hace un momento estaba mostrando un homicidio frustrado con 15 ráfagas de bala en la cisterna. ¿Cómo lo podemos parar, Daniel? Porque mi postura es que llegamos tarde. Y hoy día esto está en la agenda, pero esto hace mucho rato que te lo vienen gritando silenciosamente en distintas zonas y muchos se taparon esto, ¿ah? Es como las barras bravas en el fútbol. Muchas veces denunciándolas, incluso las mismas barras ayudaban a políticos. Barras bravas que los políticos llamaban y después se terminan quejando. Entonces, hoy, en esta mirada tú mucho más integral respecto a lo que ves en la sociedad, ¿cómo lo paramos? ¿Son las armas la solución? ¡Ay, sacamos las armas, se termina todo! No, por supuesto que no. Y eso es ese es el segundo punto. O sea, primero, las armas no son deseables y por lo tanto medidas que sean restrictivas para el acceso a armas, bienvenidas. Hay que tener harto cuidado también en qué pasa, cómo se implementa una medida como esa, porque es muy difícil quitarle el derecho que ya tenía un ciudadano que inscribió legítimamente un arma. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? ¿Cómo le quitas esa propiedad del arma? ¿Cómo lo obligas a entregarla? Si no tenemos un sistema que sea capaz ni siquiera de hacer la fiscalización que tenemos que hacer de todas las armas que están en manos de civiles, revisamos año a año una fracción muy mínima de esas armas, entonces difícilmente vamos a poder hacer un sistema que obligue a todos a devolver esas armas. Entonces es complejo de implementar, pero el fondo se entiende y un país con menos armas va a ser un país más seguro, eso sí. Ahora, tienes toda la razón, las armas no son el problema de fondo. Las armas son un síntoma del problema. Lo que explicaba, la situación que describía el alcalde es absolutamente crítica. Sí. Y la situación de violencia, cuando uno escucha las balaceras en los barrios, cuando siente que las familias están siendo atemorizadas, no significa que en ese minuto se desarrolló el problema, como ustedes bien decían, es un problema de largo plazo. Y además, las balaceras no son deseadas por las bandas criminales. Esto hay que entenderlo muy bien. A ver, explica eso. Las bandas no quieren tener que estar asesinando gente, eso los pone en riesgo, los expone, los hace conocidos. Las bandas quieren ser conocidos por sus clientes, pero no quieren ser conocidos por la policía, ni por los vecinos, ellos quieren trabajar en la impunidad y por lo tanto mostrarse siempre es un riesgo. ¿Y por qué se producen estas situaciones violentas? Es porque estamos en un periodo en que se están disputando territorios, en que se están disputando clientes, en que se sienten amenazados por otras bandas. Y eso es lo que pasa, que cuando uno en estas circunstancias actúa más fuertemente porque se hacen más visibles las bandas y actúa en contra de una de ellas y la logra desarticular, lo más probable, si es que no hay otras acciones del Estado, es que ese terreno que quedó liberado de esta situación sea rápidamente tomado por la otra banda con la cual se estaba disputando el territorio, y por eso es que habían balaceras y estábamos viendo homicidios y toda la situación. Bueno, en Quilicura, en la balacera en el jardín que sucedió el 13 de abril, fue detenida la banda, que se tomó la zona, se tomó un bloque en la población, que fue detenida esa banda. ¿En San Bernardo pasa eso? ¿Hay disputas de territorio y eso termina en un conflicto entre bandas? Hay cosas peores. Yo que también quiero poner otro elemento sobre la mesa. Hoy día... ¿Cosas peores qué cosa, alcalde? Por ejemplo, funerales narcos, donde efectivamente llegan los narcos y carabineros, ni nadie es capaz de ingresar al lugar. Y mientras ocurre el velorio, durante 2 días la gente dispara a los que llegan, disparan al aire, tiran fuegos artificiales toda la noche y se hace un cerco alrededor con carabineros del lugar.
De hecho, nos pasó hace unos meses atrás que mientras se iban destino al cementerio, la gente se asustó, las comunidades decían, chutas, vayan a buscar a los niños porque pueden que disparen mientras van en el camino. Entonces yo no sé si las bandas de hoy día tengan esa sensación de no querer mostrarse. Yo creo que lo hacen y lo hacen con más fuerza, lo hacen con más violencia y en la perspectiva de esta lógica de querer construir miedo en la sociedad, de querer creer o hacerles creer a los demás que ellos son los que están mandando en los territorios. Entonces, en ese sentido, yo efectivamente, al igual que tú, comparto esto de que no hemos tenido la capacidad ni la inteligencia policial para poder llegar al fondo del problema, que son los jefes que hoy día administran esto, pero además con leyes que complementen y que hoy día nos ven en una dificultad gigantesca. Nuestras fiscalías están completamente superados por los casos de investigación. Entonces, por otro día hablaba con un fiscal, me decía que tenía así una cantidad de carpetas. Entonces te dicen en la reunión de seguridad, vecina, denuncie. Pero denuncie para qué si va a estar en ese archivo gigantesco. Entonces hay que fortalecer la fiscalía. Alcalde, cuando describes este funeral de narcos que nosotros también hemos expuesto muchas veces en pantalla, tú me dices que no ingresa nadie al lugar. ¿Por qué no ingresa Carabinero? ¿Por qué no ingresa la PDI? ¿Por qué crees tú que no ingresa? La respuesta puede ser muy fácil, porque no tienen las armas, les da miedo, les da temor, o hay otro motivo. Yo creo porque no están preparados para enfrentar una situación del poder de armamento que tienen. O sea, yo pienso, porque me he acercado mucho a Carabineros en este último tiempo en la lógica de construir planes de complementación para enfrentar las problemáticas, y me pongo en el lugar de Carabineros, pues si no tengo una pistola común, si mi auto no está blindado, ¿cómo entro a poner orden a un lugar donde existen metralletas, donde existe UCI, donde existen incluso granadas han encontrado en hallamiento estos últimos meses? ¿Cómo entra la policía a este lugar? Entonces, si no hay una preparación especializada y un mandato y una orden establecida, creo que claramente ocurre lo que está ocurriendo. Pero, claro, ¿qué le decimos, Rodrigo, a los vecinos que viven ahí? Pero si ese es el punto. Que los niños están durmiendo bajo la cama. Sí, es una locura. El otro día en el jardín infantil, cantando una canción la profesora para que no escuchara la balacera. Es una locura. Diputado Jaime Araya, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, buen día. ¿Dónde está, diputado? Rodrigo, muchas gracias por venir. ¿En qué lugar está en Antofagasta? Un gusto, un placer. Diputado Lonton, Andrés, ¿cómo le va? Diputado, un gusto, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. No, todo lo contrario, ustedes por el tiempo, por querer abrir el debate. Ya Daniel Johnson ya lo vieron, estoy con el alcalde acá también para que se saluden los cuatro. La idea es que podamos conversar, tal vez con respuestas más cortas para aprovechar el tiempo de ustedes también. Voy contigo, diputado Araya. Presentaste un proyecto de ley que agrava las penas para que se puedan aplicar el porte de armas cerca de los colegios y de los hospitales. Explícanos un poco esto, por favor. Esto, Rodrigo, nace, y bueno, primero saludar al alcalde y también a Daniel y por supuesto a Andrés. Esto nace de una conversación con funcionarios de sectores de salud de un sector de Antofagasta, donde se empezó a ocurrir este hecho que había balaceras fuera de distintas poblaciones y llegaban a una suerte de rescate después ciertas personas con armas de fuego. Y después pasó una cosa inédita en Antofagasta, que empezaron balaceras también fuera de establecimientos educacionales. Entonces, viendo que el tema del uso de armas de fuego fuera de los establecimientos de salud, que es básicamente para proteger a los funcionarios de la salud respecto a lo que ocurre dentro de los establecimientos, y también lo que está empezando a ocurrir fuera de establecimientos educacionales, donde lamentablemente muchas veces bandas rivales tratan de generar daño a los hijos de la banda rival. Una cuestión bien cruda de decir, pero de las cosas que son fenómenos delictivos que yo creo que son absolutamente novedosos en el país, y en eso me sumo a las palabras del alcalde y tipo con lo de Daniel. Tengo la impresión que hoy día hay ciertas bandas que quieren mucha notoriedad en la lógica de meter mucho miedo a la población, de generar un cierto miedo sistémico de que no hay capacidad del Estado de darle una respuesta adecuada a este tema. Diputado Lonton, fíjese que estaba leyendo un artículo que viene del portal Small Arms Survey, donde son estadísticas de armas que tienen su sede en Suiza, donde tiene las estadísticas de todos los armamentos en distintos países. Y según ese portal, dice que en nuestro país hay 2.200.000 armas en manos de civiles. Hay 1.456.818 no inscritas. ¿Cuál es tu posición, Andrés? ¿Esto es restringir el uso total, absoluto de las armas, como lo dice el presidente Boric? ¿Esto es la base fundamental para terminar con esto? ¿O es algo mucho más integral, mucho más de fondo? A ver, yo me quedo con la última parte, Rodrigo. Creo que es mucho más integral y mucho más de fondo. Yo comparto con lo que dijo el diputado Araya, Daniel, también el alcalde.
En relación, Rodrigo, a que hoy día claramente el Estado nos está haciendo cargo del tema de la seguridad. Nadie quiere que la gente se arme para defenderse. En eso todos estamos de acuerdo. Todo lo que implique mayor control, mayor fiscalización para acceso a las armas, obviamente bienvenido sea. Sacamos una ley hace muy poco de control de armas que iba precisamente en esa línea, Rodrigo. Nosotros no queremos que la gente se arme, pero ante la incapacidad del Estado de hacerse cargo del fenómeno del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo y de la delincuencia común, Rodrigo, creo que la solución no es desarmar a las familias honestas y pacíficas que ven como única alternativa el tener quizás un arma inscrita legalmente dentro de su domicilio para hacerse cargo de algo que el Estado no se está haciendo cargo. Entonces, o sea, ¿de una autodefensa me habla? De la legítima defensa. Yo hablo absolutamente de la legítima defensa, Rodrigo. Si una persona se ve absolutamente desprotegida en su hogar, sobre todo en los sectores más alejados, Rodrigo, donde muchas veces la policía o los carabineros no llegan con la suficiente frecuencia, precisamente porque no pueden llegar a todos lados y claramente que ahí hay un déficit. Obviamente, Rodrigo, tú no puedes decirle, mira, ¿sabes qué? Los narcotraficantes, el crimen organizado va a seguir armado, porque ellos utilizan armas de fuego que no compran en la armería de la esquina. Traen armas hechizas, contrabando, armamento de guerra que no venden en las armerías. Entonces, familias de Chile, desármense, ustedes no pueden tener posibilidad de defender a su familia, mientras el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo siguen a diestra y siniestra utilizando armas que no compran por la vía legal, Rodrigo. Ok, entonces, déjame plantearle eso, porque me gusta escuchar que tengan visiones todo súper distintas, más allá que hay un fondo de que terminar con esto. El uso de la legítima defensa, ¿cómo lo ves, alcalde? Eso que las familias tengan la posibilidad de inscribir un arma para defenderse, si es que sucede algo, porque el Estado, según el diputado Lonton, no está llegando, no se está haciendo cargo de la seguridad. ¿Cómo lo ves? Preocupante, porque si uno ve los estudios internacionales puede encontrar ambas explicaciones. Lugares donde hay más armamento y hay menos homicidio, o menos armamento y más homicidio. Entonces, cada realidad tiene sus particularidades. Lo que a mí me preocupa que en un estado de bienestar donde uno sale de su casa y tiene que haber una institución que es Carabineros de Chile, PDI, que tiene que hacer su trabajo, que tenga la herramienta para hacer su trabajo y que no tenga que hacerlo yo, que salgo de mi casa con una pistola en el caso de que salga alguien y dispararle. Yo creo que eso es el peor de los mundos. Ahora creo que de alguna manera la posibilidad de que este gobierno esté poniendo sobre la mesa esta discusión me parece sano, porque es un problema real y eficiente, pero creo que por sí solo no lo va a resolver. Porque además te quiero decir que para nosotros como alcaldes nos pasa muchas veces que se crean leyes pero no nos dan herramientas para fiscalizar. Entonces aquí se dice vamos a crear una ley para sacar todas las armas. ¿Quién fiscaliza? Por otra parte, como decía el diputado Lonton, el tema de las armas modificadas. La PDI hace un mes en San Bernardo incautó cerca de 200 armas de fogueo modificadas, que tú las ves la noche con sin luz y son armas verdaderas. Entonces, en el fondo, no sé si sea solo la solución que la gente tenga su pistola. La violencia llama a la violencia, pero sin duda creo que es una oportunidad para un debate de fondo que tiene que ver con que la gente no tiene por qué hacerse cargo de su seguridad si hay instituciones que tienen que hacer ese trabajo. Te tienen que dar la seguridad. Y tenemos que fortalecerlas, creo yo. Sí. Daniel, cuando uno se lo mira, y me acuerdo que lo hablamos hace un tiempo, el año pasado, disculpa si no me acuerdo bien de la fecha, pero hablamos del tema, y yo te hacía una pregunta respecto a la evolución que ha tenido la delincuencia, pero en términos de violencia, una violencia que ha ido mucho más fuerte, que es prácticamente es matar. Es dispararle a alguien. O sea, la violencia sube ya. Esto no es que te quito el auto, sino que voy, pum, como le pasó a la pobre Tami, pum, va y le dispara. Claro. O sea, la evolución de la violencia, Daniel, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es la mirada de Paz Ciudadana respecto a esto? Brutal. Tenemos hoy día un 70% más de homicidios que lo que teníamos hace 7 años atrás. Tenemos antes teníamos más de un 70% en los casos de homicidio tenían un imputado conocido, sabíamos quién había cometido el delito, porque eran delitos pasionales, una ira momentánea. Hoy día es al revés, o sea, hoy día no sabemos quién está cometiendo los homicidios porque son homicidios planificados como tal o porque están asociados a otras instancias como un robo de un vehículo, por ejemplo. Y por lo tanto, lo que estamos viendo detrás de esto son bandas de crimen organizado que están operando y están generando una situación mucho más violenta de la que teníamos anteriormente. Y estoy 100% de acuerdo con lo que decía el alcalde, bueno, y los dos diputados, Lonton y Araya, porque tenemos un problema en Chile que está bien, las armas, hay una cierta fracción de armas que inscritas legalmente que pasa a manos de bandas criminales, pero no es la principal fuente. O sea, hoy día lo que estamos viendo, hoy día puede ser todavía en número una importante, pero están creciendo las armas hechizas que son
en realidad las armas transformadas, armas de fogueo, como decía el alcalde, que se transforman, está apareciendo cada vez más fuerte, y también muchas armas que ingresan al país de manera ilegal, por partes escondidas dentro de electrodomésticos, y por lo tanto tenemos que tener una mirada muy fuerte en lo que está pasando en nuestra aduana. ¿Dentro de electrodomésticos? Efectivamente, hemos conocido que las armas se compran por parte en distintos lugares incluso, porque los repuestos de las armas o cada una de sus piezas son compatibles. Entonces en otros países se pueden comprar esos repuestos, se esconden dentro de electrodomésticos. Veíamos esto como lectores de Blu-ray que conocimos el caso hace algún tiempo, en que le esconden piezas de armas. Y es muy difícil identificar dentro de un electrodoméstico que tiene muchas partes, una parte adicional que está escondida, entran al país, se vuelven a armar y se genera un mercado ilegal de armas de fuego. Bueno, yo creo que este tipo de cosas, cuando ustedes hablan, uno tiene que escuchar a la gente, ¿no? Así es. Cuando ustedes se juntan con los... O sea, lo que acaba de contar Daniel es increíble. O sea, piezas, armas desarmadas en electrodoméstico. O sea, hay un dato de la causa y hay una investigación. Te entrega un número y te dice que el 70% han subido más en los últimos 7 años los homicidios y los asaltos con violencia. Diputado Araya, el presidente Boric le fijó urgencia a su proyecto, cosa que me parece muy bien. Y lo otro que le quería preguntar a usted, para seguir la misma línea de Daniel y para que después el diputado Lonton también se sume, el ingreso de las armas por las aduanas, por el norte de nuestro país, ¿cómo lo ve usted? Sí, yo valoro que el presidente Boric le haya puesto urgencia al proyecto, pero yo en esto quiero ser súper transparente frente a la ciudadanía, y aquí todos sabemos la gran audiencia que tienen, es para decirle que esto no tiene soluciones mágicas, ni fáciles, ni únicas. No porque se apruebe este proyecto, se acaban las balaceras afuera de establecimientos educacionales. Para mí sería re fácil, Rodrigo, decir, mire, aquí hay magia en materia de delincuencia, y ese es el peor error que hemos cometido muchos cuando hablamos de medidas facilistas, en algunos casos, de criticar al que estuvo en el gobierno, de criticar al que está en el gobierno ahora, para decirle que, mire, vamos a terminar con los motochorros, vamos a terminar con el sicariato, vamos a terminar con el narcotráfico, el crimen organizado. Son fenómenos, primero, mundiales, que son materia de preocupación, incluso en Naciones Unidas, en la Agenda 2030, respecto de cómo los países se hacen cargo de estos verdaderos paraestados, o sea, gente que vive al margen de la normativa. Entonces, yo muchas veces, y lo voy a decir con mucha crudeza, yo veo que hay muchos preocupados de la nueva Constitución. Y este problema, la nueva Constitución no lo va a arreglar porque esta gente decidió vivir al margen del Estado. No respetan alcaldes, no respetan concejales, no respetan gobernadores, no respetan a carabineros, investigaciones, amenazan a fiscales. Entonces, esa sensación de que esto crece, lo primero que tenemos que decirle a la gente, y yo eso he hecho, es decirle, vamos a tratar de dejar los niveles de delincuencia en niveles razonables. En todas las sociedades siempre, desde que se fundó el mundo, había delincuencia. Y va a seguir habiendo porque siempre hay gente que se desvía de la norma. Queremos mantenerlo en niveles razonables. ¿Qué es razonable? Que la gente pueda salir de sus casas no con el miedo de que no va a llegar. Está bien, no hay que engrupirle a la gente. No hay que engrupirle a la gente. Y lo otro que yo he tratado de transmitirle, sobre todo a la gente de mi coalición, es decirle que no hay transformaciones sociales, no hay cambio sostenible en el tiempo si no somos capaces de garantizar orden, seguridad y tranquilidad a las familias. Este hermoso proyecto de las 40 horas, la gente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ir a jugar al parque con sus hijos o se va a ir a esconder más temprano a su casa? Entonces necesitamos que esto sea transversal y que empecemos a sacar un poco, con buena voluntad todos, porque este es un tema que es muy popular, cuando dice, mire, que entran por el norte. Sí, es cierto, o sea, el norte está desbordado, hay mucho ingreso ilegal de armas, son muy peligrosas, tenemos nuevas formas de criminalidad donde el Ministerio Público se ha quedado chico, porque las dotaciones eran pequeñas, porque hay que crear nuevos instrumentos, porque las organizaciones son más complejas, acá se requiere análisis criminal complejo. Conversamos con la gente de la Fiscalía Regional de Antofagasta, hay 400 personas privadas de libertad por crimen organizado que van a transformarse en juicios, que los fiscales van a necesariamente paralizar sus operaciones si es que el gobierno no pone recursos adicionales. Claro. Entonces, yo solamente decir... Sí, diputado, es que para escuchar al diputado Lonton también. Termine su frase, diputado Araya. Por eso que les decía que a lo mejor condensemos un poco más para que tengan todo el tiempo para hablar. No, yo entrego la palabra, pero solamente eso. Sí, aquí no hay soluciones mágicas. A nosotros nos encantaría mañana decir que no es delincuente. O sea, eso no va a ser así. Se requiere contribución y poner los objetivos generales por delante. Ok, muchas gracias. Diputado Lonton, dos cosas. Uno, el ingreso de armas. ¿Qué información tiene usted? Seguimos la misma línea de Daniel hace un rato. Y segundo, ¿no hay inteligencia acá que sea capaz de detener, capaz de enfrentar, de anticiparse, de prevenir? A ver, Rodrigo,
Vemos a diario en los medios de comunicación o muy seguido cómo ingresa armamento por distintas partes de nuestra frontera, que es muy, muy extensa. Claramente ahí hay que fortalecer la labor que está haciendo las aduanas respecto a las revisiones que se hacen en las fronteras, el porcentaje de revisiones que se están realizando de las cosas que están ingresando. Pero además, Rodrigo, y ahí obviamente que estamos al debe, es respecto a la inteligencia. Tú lo acabas de decir, tenemos un proyecto de ley de inteligencia hace muchos años en el Congreso que lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, cuando el presidente Boric era oposición, no ayudó a sacar este proyecto o a acelerarlo. Y hoy día dice que le va a poner urgencia recién, que le va a ingresar indicaciones recién en septiembre. Tenemos un déficit gigantesco con la inteligencia en nuestro país, Rodrigo, y que eso se complementa además con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que son proyectos además que fortalecen las labores de investigación que hoy día están en el Senado, Rodrigo, y lo único que le pedimos nosotros al presidente es que, si bien en su momento, que son proyectos que en su momento no apoyó como parlamentario, hoy día sí lo haga, porque la realidad, la verdad es que nos está desbordando, Rodrigo. El tema del narcotráfico, el crimen organizado se ha tomado los barrios. Yo ahí concuerdo con lo que decía el alcalde también respecto de la fiscalía, que está absolutamente desbordada. Los barrios están tomados, Rodrigo. La gente tiene temor a denunciar. La gente ni siquiera denuncia. ¿Y por qué no denuncian muchas veces, Rodrigo? Porque dicen, ¿para qué? Si mis causas no van a llegar a puerto, claro, se van a archivar. Entonces, ¿qué le pedimos, Rodrigo? Y aquí un llamado también al presidente, que si bien puso en tabla el proyecto de Defensoría de las Víctimas, lo retiró porque le va a hacer modificaciones, pero que lo reingrese lo antes posible. Porque ¿qué es lo que pedimos nosotros, Rodrigo? Que la gente tenga derecho a un abogado, que se le sienta al lado. Porque no puede ser que la persona que comete un delito tiene la Defensoría Penal Pública, un abogado, al otro día sentado a su lado, pero la víctima del delito está en su casa desprotegida. Tiene que gastar de sus recursos, de su bolsillo, abogados que son costosos, pero resulta que el imputado tiene un abogado sentado al lado que lo va a defender. ¿Y quién se hace cargo de esa familia, del daño psicológico, del dolor emocional, de la aflicción? No se hace cargo nadie. Entonces, lo más justo, y que la Constitución lo establece, pero lamentablemente no hemos podido avanzar ahí, y este gobierno le ha dado muchas señales a los victimarios y poco a las víctimas, es que avance el proyecto que crea una Defensoría de las Víctimas. Además, Rodrigo, eso va a significar descomprimir mucho a la Fiscalía, porque vas a tener un abogado que se va a sentar al lado de la víctima y que se va a querellar por la víctima y que va a pedir diligencias de investigación por la víctima. Es decir, la Fiscalía le va a generar una ayuda, una complicidad con la Fiscalía muy importante. Sí, entonces, la credibilidad en las instituciones y en la justicia, Rodrigo, se ha perdido porque muchas veces los parlamentarios postergamos cosas que son de primera necesidad o que son elementales. Qué bueno que haga qué bueno que haga la autocrítica, qué bueno que haga la autocrítica, porque hoy día hay prioridades. Es súper bueno que haga la autocrítica, diputado Lonton, porque acá hay prioridades, y hoy esa es prioridad. Hoy día prioridad es la seguridad. Hoy día todos andamos muertos de miedo en la calle, todas y todos andamos muertos de miedo, y eso no puede ser, eso no puede ser. Me tengo que ir a una pausa, no sé si me pueden aguantar. Daniel, diputados, ¿me pueden aguantar 5 minutos? Los está viendo muchísima gente hasta ahora. Alcalde, solo una pregunta. ¿Cuántos carabineros tiene San Bernardo hoy? Nosotros teníamos 450 carabineros. Hoy día tuvimos un aporte especial de 55 carabineros operativos y estamos muy agradecidos porque hemos notado una mayor presencia policial. Sin duda no es la solución, pero claramente que haya más carabineros en la calle presentes, sin duda que da y ayuda en la sensación de seguridad. O sea, alrededor de 500 hoy día. Claro, para 325.000 personas. Bueno, vuelvo con el diputado Jaime Araya, el diputado Andrés Lonton, que generosamente están con nosotros. Estoy con la alcalde de San Bernardo. ¿Qué tal? ¿Quedó el té? ¿Quedó bueno? Le quedó muy bien. Ah, yo pensé que me iba a alegar. Pensé que me iba a alegar. Bueno, tengo que ir con Daniel Johnson de Paz Ciudadana porque tiene que irse y yo quiero respetar el tiempo. Antes de las 11:20 tiene que salir, así que la pregunta y la última que te hago, Daniel. Ya escuchamos el diagnóstico de ustedes cuatro. ¿Qué soluciones tenemos sobre la mesa? Porque la gente quiere soluciones, no quiere esperar más. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? A ver, por un lado, evidentemente lo que decía el alcalde, presencia policial, se nota un cambio. O sea, el alcalde decía que con solo 50 carabineros más ya notaba que había una mayor presencia policial en los territorios. Y esto es una necesidad muy sentida por todos los alcaldes en general y por la ciudadanía. Todos queremos y nos sentimos más seguros cuando hay policías en la calle. Por lo tanto, hay un punto ahí. No es necesario o no la única solución es aumentar la dotación policial que tenemos en el país. De hecho, la hemos aumentado de manera muy importante en los últimos años, pero lo que tenemos que hacer es liberarlo de funciones que no aportan valor. Tenemos que ver cómo liberamos a carabineros de tener que estar haciendo controles
de alcotés, de tener que entregar citaciones, de tener que resguardar sitios del suceso, de muchas veces toma declaraciones que no conducen a nada. Función administrativa. Así es. Entonces, mirar lo que tenemos y, como los recursos son extremadamente escasos, redestinarlo al patrullaje, porque el patrullaje sí funciona en el fondo. Y es lo que menos tiempo le dedican hoy día a las policías, porque están totalmente saturadas por temas de persecución que también son importantes. En segundo lugar, fortalecer, ya lo decían muchos de ustedes, fortalecer la persecución y generar incentivos para salir de los eslabones más débiles y concentrarnos en cómo desarticular bandas delictuales que están operando. Eso es muy fundamental. Y para eso, aunque la señora sienta que su denuncia no va a servir para nada en su caso, por favor que siga denunciando, porque va a meter más información al sistema y va a permitir que se resuelvan otros casos. A lo mejor el de ella no se va a esclarecer, pero a lo mejor va a impedir que a su vecina no la vuelvan a asaltar. Entonces, por favor, que no se inhiban porque su caso no funciona, porque esa denuncia ayuda al sistema a tener información de qué es lo que está pasando y hacer una mejor investigación. Y por último, moverse hacia los extremos. Hoy día estamos totalmente centrados en la disuasión con policía, en la persecución más efectiva, pero tenemos que movernos hacia la prevención temprana. ¿Cómo hacemos que los niños, 12, 13 años, que se están involucrando en conductas delictuales en los barrios, no ingresen? Y eso es presencia del Estado en los barrios a través de programas en niños que tienen factores de riesgo. Y eso se conoce ni sin estigmatizar, aplicar programas para que esos niños no deserten del colegio, no inicien carreras delictuales. Y por otro lado, lo que estábamos viendo, nos alarmamos todos por un escape de la cárcel, que afortunadamente no ocurrió finalmente, pero la reinserción social. Las cárceles al final se transforman en un solo contenedor de personas. El lema de Gendarmería es custodia y reinserción. Y todos nos alarmamos cuando la custodia no se hace correctamente, pero nos alarmamos cuando una persona que sale de la cárcel vuelve a cometer un delito. Nada. Y los sistemas no reinsertan y es posible reinsertar, pero tampoco estamos con programas suficientemente serios que tengan evidencia de éxito. Entonces, persecución más efectiva, pero también reinserción y prevención temprana de inicio de carreras delictivas. Daniel, te agradezco mucho. Voy al final yo a hacer un resumen de cada uno, porque yo creo que es súper importante que la gente también escuche soluciones y puntos de vista respecto a esto. No solamente la crítica, no solamente las distintas posiciones políticas, sino que ir viendo soluciones. Yo después voy a hacer al final de esto el resumen, Daniel. Te agradezco mucho por tu tiempo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a usted y disculpe que tenga que ir. No, por favor. Diputado Araya, ¿qué solución ve usted? ¿Qué proyección podemos hacer? Nosotros estamos tratando de hacer un aporte en serio y para eso estamos solicitando crear una comisión especial investigadora que pueda identificar cómo están operando las nuevas formas de criminalidades en el norte. Esto tiene que ver con robo de cobre, sicariato, trata de personas, ingreso irregular al país, un montón de problemas que estamos teniendo y cómo es la capacidad actual que tiene el Estado en el norte de Chile. Porque, déjeme decirlo con mucho respeto, a veces uno siente que el norte queda muy lejos de Santiago. Que es una estupidez. Y está todo el foco puesto en la macrozona sur, pero la verdad las cosas es que en el norte hay temas muy complejos. De hecho, yo celebro mucho que, por ejemplo, la semana pasada ya había un consejo de fiscales de la zona norte donde están poniendo el foco en que los temas que tenemos en el norte son muy complejos y requieren soluciones distintas. Entonces, me parece que si logramos concretar esa comisión especial investigadora, dentro de un plazo razonable, acotado, no sé, 90 días, 120 días, pudiéramos tener un primer diagnóstico de cuántos fiscales tenemos, qué capacidad investigativa tienen los fiscales, porque yo creo que a esto hay que ponerle mucha tecnología en términos de procesamiento de datos, ingreso de datos. Y lo que decía recién Daniel, ¿para qué sirve que uno denuncie si no va a pasar nada? Bueno, para que, por ejemplo, Carabineros sepa qué delitos se cometen en qué sector determinado y eso pueda, por ejemplo, permitir la planificación de las rondas, un montón de cosas que son importantes de hacer cuando ingresan datos al sistema. Entonces, nosotros queremos trabajar en serio, yo lo dije, estamos diciendo a la gente que esto no tiene soluciones mágicas y lo primero es saber en la macrozona norte del país qué capacidades tenemos para enfrentar los fenómenos delictivos que son novedosos. Una vez que tengamos eso, nosotros queremos empezar a decirle al gobierno, ¿sabe qué? El norte necesita un trato distinto porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido episodios de robo de cobre donde se asalta el tren, se asaltan camiones donde se paran los camiones a balazos en la puerta del megaporte Mejillones. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, los choferes de estos camiones dicen, ¿sabe qué? Si a nosotros nos vuelve a pasar algo, vamos a hacer un paro por la seguridad, se da cuenta que el tema está empezando a agarrar una atención brutal. No se vaya, porque lo que me está contando esto es novedoso. O sea, acá hay importación de delitos, hay cosas nuevas que ustedes no veían en la zona norte. ¿Y eso qué lectura le damos? Antes no existían este tipo de delitos y hoy día sí existen. Eso requiere análisis criminal, gente especializada, capacidades distintas. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás hubo una lapidación de una persona que murió a piedrazos. Eso se podría asociar a la operación de bandas internacionales,
Por ejemplo, el tema de los motochorros, que no se conocían en el norte del país, donde dos personas en un vehículo motorizado asaltan y disparan afuera de un consultorio hace 2 semanas en Antofagasta, eran cosas que no eran habituales. Y cuando uno va y se encuentra con la gente ahí en el territorio y dice, no, ¿sabes que esto es de todos los días? Y empiezan a ver que está creciendo, bueno, tenemos fenómenos distintos que tenemos que abordar de manera más responsable, y esa responsabilidad pasa por decir, no tenemos soluciones mágicas hoy día, pero queremos estudiar el fenómeno digamos, con una cierta velocidad, porque aquí hay que trabajar en distintas capas y en líneas paralelas. No es primero el diagnóstico y después probar soluciones. No, es mientras estamos estudiando, estamos tratando de que haya más carabineros en las calles, que los municipios se puedan incorporar de mejor forma, que Carabineros pueda volver a tener parque vehicular para operar en el territorio, que puedan trabajar combinadamente los municipios con Carabineros en la prevención. Bien lo decía el alcalde, 50 carabineros se notan. Claro, o sea, si la municipalidad pone el vehículo con 2 o 3 inspectores, con un carabinero encima, eso genera una sensación de seguridad mayor y es una respuesta inmediata, que es lo que queremos hoy día, siempre que vamos diciendo este fenómeno es complejo, lo estamos estudiando y vamos planteando medidas legislativas de mediano y largo plazo. Muy bien. Pero vuelvo a decir, Rodrigo, el espíritu es hacerlo con seriedad, lejos del populismo, decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a terminar con la criminalidad porque eso no es real. Queremos enfrentar este fenómeno que además es global. Diputado Lonton, por favor, a ver si lo podemos escuchar con atención respecto a sus propuestas, sus soluciones, por favor. El mute, no sé si me ve ahí con el gesto. Ahí sí, perdón. No sé si entiende este gesto de sacar el mute. Hay que leer los labios. Sí, hay que leer los labios. Sí. Primero, Rodrigo, es devolver a las policías la legitimidad del uso de la fuerza legítima. Hemos visto cómo ciertos sectores políticos no han entregado ese apoyo o bien le han quitado al piso cuando las fuerzas policiales hacen el uso de la fuerza legítima. Y eso muchas veces ha traducido en señales equivocadas, ya sea poniéndole urgencia a proyectos de indulto que lo que hacen es propender a que la gente cometa delitos o sienta más banda ancha para cometer delitos, por ejemplo los saqueos, que hemos visto cómo han azotado principalmente a Santiago. No querellarse cuando hay que querellarse contra delitos de terrorismo. Esas son señales equivocadas respecto precisamente a la inseguridad que está provocando, pero además que las policías no tengan el respaldo para poder actuar legítimamente dentro de sus atribuciones, obviamente. Eso es lo primero, porque podemos tener muchos carabineros, pero si los carabineros y la policía se inhiben porque no tienen el apoyo político, la verdad es que poca utilidad se les puede sacar. Lo otro, Rodrigo, y concuerdo con el diputado Araya, fortalecer nuestras fronteras. Mira, se han importado muchos tipos de delitos, pero eso tiene también que ver con los ingresos irregulares y la permanencia de migrantes de manera irregular en nuestro país y la capacidad que tiene que tener el Estado de poder ejecutar esas órdenes de expulsión cuando correspondan y que no se alarguen en el tiempo. En nuestro país tenemos miles de órdenes de expulsión pendientes por delitos precisamente judiciales y otras administrativas que tienen que acelerarse en su ejecución para que precisamente no ocurran ese tipo de situaciones tan graves que hemos visto en el último tiempo. Y por otro lado, Rodrigo, lo que te decía la Defensoría de las Víctimas, tenemos que darle señales a las víctimas. O sea, ya basta de darle señales a los victimarios o no ser lo suficientemente riguroso cuando haya que querellarse o ejercer alguna acción contra aquellos que cometen delitos, y las víctimas necesitan una protección importante. La Defensoría de las Víctimas es un avance relevante para efectos de poder corregir esa desigualdad con respecto al acceso a la justicia. Y por otro lado, Rodrigo, el tema muy relevante respecto al crimen organizado y el narcotráfico. Tenemos un Código Penal que es del 1874 y tenemos que actualizarlo constantemente. Tenemos proyectos muy importantes como esos dos, más el de inteligencia, que tienen que avanzar. Entonces yo le pido a este gobierno dejar de lado un poco los sesgos ideológicos, Rodrigo, y poder avanzar en esos proyectos que quizás en su momento no apoyaron, pero que son muy relevantes porque fortalecen la labor de las policías y de la fiscalía para poder investigar. Y eso es precisamente lo que busca la gente, que las causas lleguen a buen término y que se investigue como corresponde. Porque cuando la gente espera en sus casas, Rodrigo, que la justicia llegue y se demora años en llegar y finalmente les llega una carta a su casa de que la causa está archivada o que por principio de oportunidad no se siguió investigando, la verdad es que es una sensación de impunidad gigantesca, Rodrigo. Entonces, ante ese tipo de situaciones nosotros tenemos que hacernos cargo. Obviamente que la reforma al sistema penitenciario tiene que venir sí o sí. Lamentablemente la reforma al sistema penitenciario no es algo rentable políticamente para ningún gobierno porque es una política de largo aliento, no de corto aliento.
Y la reforma al sistema penitenciario, Rodrigo, tiene que ver con los programas de rehabilitación y reinserción que tienen que haber dentro del sistema penitenciario, porque esto es un círculo vicioso. Si tú metes a alguien, lo privas de libertad, después va a salir de nuevo libre. Y resulta que el germen criminológico, Rodrigo, principalmente se acentúa o incrementa en los recintos penitenciarios. Entonces, finalmente es una historia de nunca acabar. Okay. Nosotros tenemos que tener un sistema penitenciario acorde a la realidad de nuestro país, porque lamentablemente la reincidencia en nuestro país, Rodrigo, se encumbra por sobre el 50%. Bueno, se pasaron. Gracias por sus aportes, sus visiones. Yo hice un resumen de cada uno y después los voy a poner. Si estoy equivocado en alguno, me llaman nomás y me revientan ahí, da lo mismo. Pero traté de hacer un resumen para que quede claro también. Diputado Araya, diputado Lonte, le mando un abrazo. Gracias por su tiempo ahí, gracias por hablar con tanta claridad el tema y con sus posiciones y puntos de vista. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Alcalde, bueno, la suya, que lo vive día a día. ¿Qué propuestas, qué soluciones tiene? Mire, lo primero, poner en el centro del debate lo que realmente ocurre en los territorios, y para eso hay que estar en el territorio. Para eso las reuniones tienen que hacerse en los territorios. Para eso la autoridad tiene que poner los pies en los lugares donde ocurren los problemas. Conversar con la gente, escuchar. Aguantar la crítica, porque la crítica es real. El Estado de Chile está ausente en muchos barrios que no tienen luminarias, que no tienen áreas verdes, que no tienen equipamiento. Por lo tanto, primero hay que dar la cara. Segundo, decir con mucha tranquilidad que si bien es cierto, tenemos problemas, y los problemas siempre van a existir, existieron, existen y van a seguir existiendo. Pero pongamos datos sobre la mesa. Chile aún no es un país perdido. Si nos comparamos en tasa de homicidios, Tijuana, que es una de las comunas o ciudades más complejas del mundo en términos de homicidio, cada 100.000 habitantes, 138 personas cada 100.000 habitantes. En el caso nuestro, región metropolitana, 3,5 cada 100.000 habitantes. Estoy hablando del 2020. New Orleans, en Estados Unidos, que Estados Unidos siempre se jacta del control, 41 personas cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Aún estamos a tiempo de frenarlo. Pero para eso tiene que haber una voluntad política transversal y clara, un lenguaje común, un trabajo intersectorial. Tenemos que trabajar con la aduana, tenemos que trabajar con sistema de impuesto interno, tenemos que trabajar con carabineros, entregarle más herramientas, tenemos que trabajar con la PDI, aportar mayores recursos. Tenemos que crear desde los municipios, departamentos municipales que se pongan a disposición de colaborar en los temas administrativos de las policías. O sea, nosotros necesitamos a los policías en la calle, no haciendo trámites administrativos, como lo mencionaban de Paz Ciudadana. Por lo tanto, dar esperanza, todo no está perdido. No caigamos en el sensacionalismo de que estamos dominados, porque la gente de bien somos más y somos mayoría. Lo que tenemos que hacernos es unirnos, no tener miedo y enfrentarlo. Porque además yo creo, Rodrigo, que sentir miedo es algo normal en la sociedad. Lógico. Lo que pasa es que los miedos hay que enfrentarlos y hay que de alguna manera también combatirlos. Y en ese sentido creo que el trabajo en terreno es fundamental para ir recuperando los espacios que hoy día dominan un par de delincuentes, con trabajo comunitario, con organizaciones territoriales participando, con deporte, con cultura, con iluminación de espacios que están abandonados, con recuperación de sitio eriazo. Y en nuestra administración lo estamos haciendo día a día con mucho esfuerzo y con mucha dificultad, pero con harta pasión y cariño, que creo que es lo que uno le tiene que poner al servicio público. Y a veces con pocos recursos. Por cierto, además, y con una cancha muy desigualitaria. Regáleme alguna actividad buena, positiva que venga el fin de semana en San Bernardo. ¿Hay algo que podamos destacar? ¿Qué podemos decirle a los vecinos que puedan ir? ¿Algo bonito, entretenido? Bueno, tenemos los días domingo en la tarde, folcloreando en la plaza, donde tratamos de recuperar nuestras tradiciones. San Bernardo es una comuna de 201 años de vida y nuestras tradiciones se respetan, y en ese sentido hemos querido recuperar, a propósito de que la pandemia nos permite, espacios culturales para eso. Tenemos actividades también territoriales en los barrios, reuniones conjuntas de vecinos, donde hacemos caminatas exploratorias. ¡Qué buena! Llevo a todos los directores de las distintas direcciones y vamos al territorio y en conjunto escuchamos a los vecinos, recibimos harto reclamo, porque además los alcaldes somos como un pushball, porque... Un punching ball, te te cortan la luz en la municipalidad y no, pues SGE. Claro. De hecho, estamos haciendo una demanda colectiva gigantesca porque estamos aburridos de que SGE nos corte la luz y tengamos un estándar distinto a cualquier otra comuna. Pero sí tienes que escucharlo. Por supuesto. ¿Y algún partidito de fútbol, deporte también? ¿En la comuna? Sí, por supuesto, Cuando el día tenga domingo. Actividades buenas de deporte, cultura, música, espectáculo, mándela y nosotros lo vamos a comunicar. Perfecto. ¿Ya? Alcalde, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo. El Gracias placer por venir. mío y te felicito, Rodrigo, por este programa tan humano que yo creo que eso nos hace falta.
ponernos más la perspectiva de la humanidad y escuchar. Así que te felicito y un honor haber estado contigo acá. Gracias por venir y gracias a todo tu equipo maravilloso que está ahí trabajando también contigo. Voy a ir a la pausa, pero me voy a tomar un minuto, Gaby, me voy a tomar un minuto. Voy a hacer el resumen de lo que dijeron. Porque a mí lo que me pasa es que se escuchan a mucha gente importante, autoridades, pero las palabras se van. Yo creo que cada uno de los que dice o habla o manifiesta su posición dice cosas importantes. Puedes estar o no de acuerdo. Esa es la gracia de la democracia. Pero sí es importante subrayar, decir, mirar, escuchar y volver a poner en negrita las cosas que dijeron. Johnson dijo de Paz Ciudadana, a los carabineros liberarlos de otras funciones administrativas. Sí funciona el patrullaje en la calle. Fortalecer la persecución, desarticular sus bandas. Sigan denunciando, moverse a los extremos, dice él. Prevención temprana en los colegios y reinserción social. Eso dice Paz Ciudadana. ¿Qué dice el diputado Araya? Aporte en serio. La construcción de una comisión investigadora. Investigar las bandas del norte en sus diversas actividades. Ver cuántos fiscales tenemos para denunciar. Poner tecnología en los datos. No hay soluciones mágicas. La operación de hechos internacionales, observar fronteras porque llegaron muchos delitos desde el extranjero en nuestro país. Los municipios más activos, lo mismo que decía el alcalde, y carabineros en terreno. ¿Qué dijo Lonton? Devolver a las policías la fuerza legítima, respaldar a las autoridades, fortalecer nuestras fronteras. Se han importado muchos delitos. La defensoría de las víctimas que necesitan ayuda tiene que ser muy relevante. Avanzar en proyectos para investigar el narcotráfico y rehabilitación en las cárceles. ¿Qué dice el alcalde de San Bernardo? Reuniones que se deben hacer en el territorio, en el terreno. Autoridades dar la cara, escuchar a la gente, aguantar las críticas. El Estado que estuvo ausente mucho tiempo tiene que estar presente en las zonas. Voluntad política transversal, sin colores políticos. Reuniones con aduana, con servicios de impuestos internos, con la PDI, las policías en la calle y dar esperanza. No todo está perdido, hay que enfrentarlo, aportar con deporte, con música y con cultura. Eso dijeron. No sé si estuve bien. Si tiene algo que corregirme, me corrigen vivo. Perfecto. Muy bien. Hacemos la pausa. Ha sido un agrado conversar de esto. Hay que denunciarlo, decirlo, manifestarlo, pero no que las palabras se vayan al viento, sino que atesorarlas y empezar a trabajar. Menos palabras y más